Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en hora la de hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos terminando de ver la imagen de la Virgen Santísima en el siglo XIX, según este recorrido que nos ofrece el profesor Stefano de Fiores sobre la historia de la devoción a la Virgen Santísima. Y decíamos que el intento de la restauración que se llevó a cabo después de la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte facilitó que se publicaran otras obras marianas. Así, por ejemplo, se continúan imprimiendo las Glorias de María, de Alfonso María de Ligorio, y también el Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima de Luis María Griñón de Montfort. Esas dos obras adquieren un auge impresionante en el siglo XIX, ya que alcanzan a tener unas 20 ediciones. Y entonces se aumenta la cantidad y la calidad de los libros que se refieren a la Virgen María. De modo pues que el profesor de Fiores nos ofrece este recorrido del siglo XIX. Así, la recuperación del pasado durante el siglo XIX se orienta a recuperar lo que sucedió en la Edad Media, porque allí, en la Edad Media, no se cuestionaba la belleza y no tampoco se cuestionaba la racionalidad de la fe. Por eso, en la obra del Papa Pío IX, Qui Pluribus, de 1846, y de León XIII, Eterne Patris, de 1879, se establece el neotomismo y la neoescolástica como métodos de estudio, como medios para obtener el conocimiento acerca de la devoción a la Virgen Santísima. Y también los autores del siglo XIX utilizan el método escolástico para llevar adelante las obras, su edición, la edición de las obras de Mariología. Por ejemplo, el profesor nos ofrece un ejemplo de cómo en este siglo XIX se lleva a cabo una síntesis de las devociones a la Virgen Santísima realizadas por Fray Ludovico da Castelplanio, que hizo una síntesis durante el siglo XIX que lleva el título María ante la presencia del divino, del Dios eterno, es decir, la Virgen predestinada a la misión de Jesucristo, que se publica en Nápoles en 1872, con un total de 1887 páginas. Vean ustedes la síntesis que pretende hacer este autor, Fray Ludovico de Castelplanio, en donde él ofrece esta obra de 1887 páginas relativas a la devoción a la Virgen María en el siglo XIX. Proponiéndose así, este autor, Ludovico de Castelpiano, pretende dar una síntesis, una unidad científica a la ciencia relativa a la Virgen María. Ludovico de Castelpiano declara que no podrá caminar
en ese camino de la síntesis de la devoción a la Virgen, si no es con la ayuda de los padres de la Iglesia, entre los cuales siente especial predilección por las obras de San Anselmo, de San Buenaventura y de Tomás de Aquino. Es decir, los principales autores de la teología de la época medieval, con Santo Tomás de Aquino, pues se requiere recuperar el método y la teología escolástica. En los cursos de teología que se abren para tratar el tema de la devoción mariana, se busca orientar los temas hacia los seminaristas y se tiende a reducir el espacio reservado a la Virgen Santísima. Por ejemplo, el jesuita Perrone también elabora una síntesis de obras de Mariología que se publica en 1842 y en 1857. Es decir, que en 15 años se publican 25 ediciones de la obra del padre jesuita Perrone, con su título Prelecciones Theologicae, en las que se desarrollan los temas de la integridad virginal de la Virgen, en donde se habla de la tesis dogmática acerca de la Inmaculada Concepción, y los manuales de teología invierten la pauta de la teología escolástica de Santo Tomás para tratar de María al inicio del tratado de la Cristología. En esa época se prefiere considerar los temas de la Virgen como un complemento de lo que se estudia cuando se habla de Cristo como verbo encarnado. Así, la Virgen pasa a ser un apéndice del Tratado de Cristología en este siglo XIX con las obras de Mariología. De modo que la exposición sobre las devociones marianas es un apéndice de la Cristología, con el riesgo de que se desvincule la devoción mariana de la devoción a Cristo. En unos 26 tratados de Mariología que se publican durante el siglo XIX, prevalece la tendencia a que se organicen como sistemas de teología, como tratados científicos con la consiguiente indagación sobre el principio primero que debe regir a la Mariología. Por ello, hay muchos autores que dudan en ponerle un título adecuado a la obra de Mariología. Así vuelven a retomarse los títulos que se asignaron a los tratados de Mariología en el siglo XVII. El término Mariología aparece con el beato Domenico Barberi de la Madre de Dios, quien muere en 1849. Y en su tratado escrito entre 1826 y 1837, que se publica después de que muere Domenico Barberi. Luego, con el arzobispo de Bari, de apellido Clari, publica en 1838 también su obra de Mariología, y finalmente Hans Klein publica otra obra de Mariología en 1859. Volveremos a encontrar estos títulos en otros autores del siglo XIX y del siglo XX. Y en este siglo XIX prevalecen los tratados de Mariología, que llegan a publicarse unos 20 tratados sobre la Virgen María. No solamente sobre la devoción mariana, sino sobre la Virgen María.
Y como los autores sienten nostalgia del pasado y temen la novedad, hacen distinción entre la sustancia dogmática de la doctrina y la forma y composición científicas. Es decir, que los tratados de Mariología del siglo XX van a estar caracterizados por esta división. Por una parte, la sustancia dogmática y por otra parte, la forma científica de esos tratados, lo cual consiste en un elemento humano y transitorio. Es decir, que esos tratados de Mariología, aunque proponen la división entre el dogma y la composición científica, son tratados que a lo largo del siglo XX establecerán esa división en el tratamiento de lo humano, del elemento humano de la Virgen, con el tratamiento del elemento teológico, científico, acerca de la Virgen Santísima. El profesor de Fiores pasa a hablar acerca del tema de la Inmaculada Concepción. Como sabemos, el dogma se proclama en 1854. Perdón, 64. 1864 se publica el dogma de la Inmaculada Concepción. Y por ello dice el profesor de Fiores que en el siglo XX la sociedad se orienta hacia descubrir los privilegios de algunos hombres que pertenecen a la sociedad humana. No es lo mismo que ocurría en la época de la Revolución Francesa, cuando se exigía a todos igualdad, libertad y fraternidad, sino que ya en el siglo XX hay algunos privilegios sobre los que nadie cuestiona la autenticidad. Por ello, el auge de la Inmaculada Concepción surge como privilegio de la Virgen María por sobre todas las demás criaturas en el orden divino. Los autores del siglo XX recurren a la literatura barroca e insisten en las grandezas de María y también insisten en el esplendor de los privilegios de la Virgen María. En cuanto Madre de Dios, pregunta Francisco de Paula, ¿no es acaso la Virgen la persona más noble y elevada de cuantas haya habido y de cuantas hay en el cielo y en la tierra? Es decir, que también Francisco de Paula le da mayor importancia al aspecto del privilegio de la Virgen Santísima, pues dice que ella es la persona más noble y la más elevada de cuantas hayan existido en la tierra y de cuantas haya en el cielo. Es decir, el privilegio de la concesión que Dios le da a la Virgen Santísima con la Inmaculada Concepción es lo que prevalece en el siglo XX. Ludovico de Castelplano insiste en reconocer, además del mandato común a todas las criaturas, reconoce en la Virgen Santísima una misión singular y una economía propia tan solo de la Virgen. Es decir, que ella es única en su género, es única en su persona, única entre toda la humanidad. Y es lo que prevalece en el siglo XIX al proclamarse el dogma de la Inmaculada Concepción. Dice este autor, Castelplanio, que la Virgen María es una especialidad y una singularidad. Constituye el principio de un orden nuevo y su misión, la misión de la Virgen, no fue dada a cualquiera otro, ni será dada jamás a ninguno después de ella. En eso se establece pues el privilegio de la Inmaculada Concepción
como característica principal de las devociones a la Virgen Santísima en el siglo XIX. Y siendo que la definición del dogma de la Inmaculada Concepción se proclama en 1854, perdón, dije mal hace un ratito, se proclama el dogma de la Inmaculada en 1854. Pío IX, el Papa, a cargo en el gobierno de la Iglesia en esa época, se ve favorecido al proclamar el dogma de la Inmaculada por la devoción personal que sentía hacia la Virgen María. Proclamará la definición dogmática después de 8 años de haber preguntado a los obispos, a las iglesias particulares, al mundo entero, si estaban de acuerdo en que él, como autoridad suprema de la Iglesia, proclamara el dogma de validez universal de la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción. Al principio, el Papa pensaba combinar la proclamación de la Inmaculada Concepción con una condena de los errores en los que había caído la sociedad modernista del siglo XX. Pero Pío IX desecha el nombre, desecha la idea de condenar los errores modernos y elige una comisión de teólogos para que aclaren la cuestión de la Inmaculada Concepción, para que verifiquen la posibilidad de definirla como dogma y para que sugieran el método más adecuado para presentarla al mundo entero. Un autor, Rosmini, mantiene que la creencia en la Inmaculada Concepción es moralmente segura, pero no quiere que se defina y propone al Papa que se consulte a todos los obispos mediante una encíclica. Este es el origen de la encíclica que publica Pío IX, Ubi Primum, en 1849, a mitad del siglo XIX. Y la consulta que elaboró el Papa Pío IX por medio de ese documento, Ubi Primum, de 1849, arroja un resultado en pro de la definición dogmática de la Virgen concebida sin mancha de pecado original. En total, el Papa consultó a 603 obispos y una mayoría de 546 se pronunciaron a favor de que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. Y así, Pío IX inicia los preparativos para publicar un documento con el cual dará a conocer que la Iglesia cree en la Virgen Santísima porque ha sido concebida sin mancha de pecado original. Así, la bula de la definición dogmática del Papa Pío IX sobre la Inmaculada Concepción llega a su 8ª redacción y al final se decide el Papa por elaborar un texto en donde se dé cuenta del desarrollo histórico, del hecho de la fe que la Iglesia en el momento de la definición experimenta acerca de Jesucristo y acerca de la Virgen María. Así, Pío IX consulta a 603 obispos, de los cuales le responden 546 a favor. Y ello da al texto un matiz histórico-teológico de un hecho de fe del presente de la Iglesia. Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, Pío IX pronuncia la fórmula de la definición dogmática y termina así con una controversia teológica
que había durado más de 11 siglos. Esto lo encontramos en el documento de la proclamación dogmática del Papa Pío IX en 1854, se intitula Ineffabilis Deus, y la definición dogmática del dogma de la Inmaculada queda proclamado de la siguiente manera: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, es una doctrina segura proclamada por el Papa como revelada por Dios y que debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Así lo dice el Papa en ese documento de la Ineffabilis Deus, por medio del cual proclama el dogma, es decir, la verdad relativa a que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, quien solo al momento de la crucifixión, de la muerte en cruz de Jesucristo, realiza la redención de todos los seres humanos. Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado después de que Cristo resucita, se proclama como un dogma relativo a la Virgen Santísima, pero fundamentado en la revelación de la Sagrada Escritura acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Dice pues que la doctrina que sostiene que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano, es una doctrina revelada por Dios y debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles de la Iglesia Católica. Así lo define el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus en 1854. Y los que comentan esa bula, ese documento, esa proclamación dogmática, interpretan el sentido de los términos utilizados en la definición dogmática según el contexto de la bula que había sido preparada desde mucho tiempo antes. Así, el Papa hace notar que el sujeto de la Inmaculada Concepción no es el alma de María, sino toda la persona de María. La definición se expresa en modo negativo, porque dice que proclamamos que la doctrina que la Virgen fue preservada inmune de toda mancha de pecado. ¿En qué sentido es negativa? Pues porque el Papa privilegia la declaración de lo que no le sucedió a la Virgen, es decir, ser contaminada por el pecado. Por eso dice, es inmune de toda mancha de pecado original. Y por ello, esta definición que se refiere a la Virgen Santísima no se refiere a la santidad directamente de María, sino que solo se refiere a la inmunidad de su persona respecto del pecado original. Es decir, que el pecado original no tuvo en ella efecto. Dice el profesor de Fiores que en esta definición se prescinde de la necesidad de contraer el pecado. Es decir, que la Virgen no tuvo necesidad de contraer el pecado. Y por ello, en la definición se propone el término de privilegio, que no debe entenderse como suspensión de una ley,
la ley por la cual todos los seres humanos nacemos bajo el signo del pecado original, sino que en la Virgen Santísima se establece que la inmunidad de la que ella es objeto en esa definición dogmática solamente se refiere a que ella no tuvo necesidad de contraer el pecado. No se afirma tampoco que ese privilegio de la Virgen sea único y exclusivo para ella, sino que tiene un sentido más amplio. Así, de manera semejante, la proclamación del dogma de la Inmaculada supone que María fue redimida por Cristo, pero el Papa no afirma de qué manera o en qué forma o en cuánto tiempo Cristo realizó la redención de la Virgen. Por ello, el Papa solamente dice que la Virgen Santísima fue preservada de toda mancha de pecado original con respecto al privilegio que le concedió su Hijo Jesucristo de ser liberada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Solo hasta unos 100 años después, con la encíclica de Pío XII, encíclica Fulgens Corona, el Papa precisa los puntos acerca del privilegio único de la Virgen Santísima y de la perfecta redención realizada por Cristo en la persona de la Virgen María. Esa doctrina del privilegio único y de la perfecta redención la define el Papa solamente 10 años después, el Papa Pío XII en 1953. Tenemos pues que la alegría con la que el pueblo cristiano recibió la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción muestra la sintonía de esa definición con el sentir de los fieles en todo el mundo y con la cultura del tiempo fundamentada en el privilegio, porque así se define también que la Virgen Santísima, por privilegio especialísimo de Jesucristo, fue preservada de toda mancha de pecado original. Entonces tenemos que María es protagonista de la salvación, porque en la literatura mariana del siglo XIX, es decir, en el mismo siglo en que se proclamó el dogma de la Inmaculada, en 1854, hay una exaltación de la figura de la Virgen, porque el papel protagonista en la obra de salvación se contrapone a su aspecto femenino, y ello da pie a un prejuicio por el cual en la época del siglo XIX se evitaba promover a la mujer como un ser autónomo, como un ser inteligente, como un ser en donde la mujer era respetada, venerada, admirada incluso por la sociedad. Así vemos que en ese siglo XIX la promoción de la mujer necesitó de la tutela de muchos elementos, como el Código Napoleónico. Dice el Código Napoleónico que la mujer es un ser necesitado de tutela que se halla en busca de su nueva identidad. Es decir, que el privilegio y la situación de la mujer en desventaja en relación con el hombre son dos aspectos que aborda la encíclica del Papa Pío IX al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Y así María es presentada por el Papa como protagonista de la salvación, porque los católicos afirman
que María no es un bloque de piedra, no es una estatua de madera, sino que es una persona que vive una relación íntima y vivencial con Jesucristo. Ludovico de Castelplanio se siente indignado por la teoría protestante que reduce a la Virgen a un instrumento pasivo, a semejanza de su actitud al pie de la cruz. Y así Ludovico de Castelplanio priva a la Virgen Santísima del privilegio de estar de pie junto a la cruz, con toda su conciencia, con toda su libertad, con toda su inteligencia. Lo mismo hay que decir de cuando la Virgen, concebida sin mancha de pecado original, pues es sujeto de ese privilegio con todas sus cualidades femeninas, con su inteligencia, su libertad y su capacidad de decidir. Pues el papel protagonista de María en la historia de la salvación choca con la definición común que se ha dado de las mujeres en el siglo XIX, que es una condición, esa, la de las mujeres del siglo XIX, de la cual la Virgen María no es partícipe, porque ella no es una mujer común. La Virgen María no es una mujer común, puesto que, aunque es verdadera mujer, no es una mujer ordinaria, sino una mujer privilegiada, una mujer milagrosa, una mujer nueva, porque por su concepción inmaculada y por la abundancia de las gracias que otorga a los seres humanos y por su santidad de vida, es indudablemente una mujer singular y única entre todas las mujeres. Así lo declara el Papa en esta encíclica Ineffabilis Deus, por la cual el pontífice proclama inmaculada a la Virgen, inmaculada desde el primer instante de su concepción en el vientre purísimo de la Virgen María. Y encontramos que Castelplanio afirma que la Virgen Santísima propone superar una visión demasiado naturalista acerca del dogma de la Inmaculada, puesto que dice: a María situada al pie de la cruz se le atribuyen sentimientos y afectos, aunque son muy naturales y se suponen que existen en el corazón de toda madre. Sin embargo, al pie de la cruz, la Virgen ve con sus propios ojos cómo muere su hijo, sometido a tormentos terribles, y por ello, dice el autor Castelplanio, que esos sufrimientos que sufrió la Virgen al pie de la cruz no se ajustan a su ministerio como María corredentora, como María al pie del Calvario. Es decir, que el autor supera la visión demasiado naturalista que se había formado de la Virgen, afirmando que ella tenía la naturaleza para superar todos los dolores. Y bueno, vamos a dejarle aquí. Nos vemos mañana, Dios mediante, para continuar con este tema de la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.